La memoria histórica nos recuerda a quienes enfrentaron la discriminación y el silencio para abrir caminos de libertad y derechos para la comunidad LGBTTIQ+. Conocer sus historias ayuda a evitar que las injusticias se repitan y honra la valentía de quienes hicieron posibles los avances que hoy existen. Recordar también es una forma de justicia y resistencia. Hablar de orgullo sigue siendo necesario porque muchas personas aún enfrentan discriminación por ser quienes son. El orgullo es la posibilidad de vivir sin miedo ni vergüenza. Cada voz visible abre camino para más libertad, dignidad y amor propio. Mientras exista el rechazo, el orgullo seguirá siendo resistencia y esperanza. Pues fue un proceso que comenzó desde que ya era yo muy pequeña. Yo tengo recuerdos de los 3, 4 años, ¿no? Amarrándome la jerga en la cabeza, simulando el cabello, corriendo con la ropa de mi madre y de mi hermana. Me recuerdo hincada, tenía yo una familia muy religiosa, tengo una familia religiosa, ¿no? Hincada frente a esta cruz pidiéndole que me cambiara porque obviamente yo sabía que era algo malo a percepción y a ojos de todos ellos. Entonces fue un proceso difícil, fue un proceso que me costó muchas lágrimas, muchas noches sin dormir, me costó vivir escondida mucho tiempo, me costó tener que fingir frente a la sociedad, a mi familia, a los centros educativos. Pero pues en mi caso era muy notorio, entonces también me costó golpizas, me costó insultos, me costó lo que hoy le llaman bullying, que pues más bien era un acoso sistemático dentro de las instituciones en las que pues yo interactuaba con otras personas, con otros niñas, niños y niñas, y pues fue un proceso difícil, pero que valió la pena. Porque en él encontramos la resiliencia, y en él descubrimos a todas aquellas vivencias y sentires que perdieron la vida y que dejaron su tiempo, su esfuerzo, sus lágrimas y su dolor porque hoy estemos frente a esta cámara que hace 10, 15, 20 años hubiera sido imposible. Entonces sentirnos orgullosos de este camino, sentirnos orgullosos de las personas que nos antecedieron y sentirnos orgullosos de este sentir y caminar y este tocar puertas, y aunque a veces nos las cierren y aunque a veces nos desmoronen y aunque a veces nos vulneren, ¿no? Pues el saber que levantar la cara en algún momento, en 10, 15 años, a lo mejor la apertura que tenemos hoy va a ser una totalmente diferente y que van a poder vivir e interrelacionarse sin necesidad de estar preguntándonos género, identidad, sexualidad, expresión, pues eso es lo que nos da motivo de resistencia. Te contesto primero la segunda. Yo creo que no es que cueste mucho trabajo entenderlo, yo creo que más bien no queremos entenderlo, ¿no? El estigma a veces lo que logra es que nos manejemos de acuerdo a la ideología o a la percepción de lo que creemos que es correcto y de nuestra realidad, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Pues la mejor manera de entenderlo y la más fácil es tu identidad, cómo me autopercibo, quién soy. Tu expresión de género, ¿no? Cómo me gusta que me vea el mundo. Y tu orientación sexual, quién es quien me gusta, ya sea para una relación afectiva, amorosa o sexual. Entonces, esas son las diferencias que hay. A veces lo vemos desde esta perspectiva en la que estamos en la ciudad, en la que, por ejemplo, aquí en Jalapa, pues estamos en un espacio centralizado. Pero me toca recorrer la Sierra de Totonacapan, me toca recorrer poblaciones indígenas en las cuales se sigue viviendo lo que hace 10, 20 años, vejaciones, maltratos, golpes, ofensas. Hace poco acabamos de, pues no rescatar, pero sí de apoyar a una chica trans que dentro de su círculo familiar pues la tenían sometida en un cuarto, era el espacio en el que vivía, no le permitían salir porque pues obviamente no querían que la población, era una zona rural, no querían que la población viera la feminidad de esta chica, que ellos lo ven como un chico, ¿no? Pero casualmente sí aceptaban su feminidad para ser la persona que se dedicaba al aseo, a la limpieza, a cocinar. Entonces es una marginación total, ¿no? Yo recuerdo compañeras que en mi época, cuando yo comencé mi transición, nos íbamos a la zona norte, ¿no? A los famosos raids,
y pues el simple hecho de salir vestida en aquella época a la calle era delito. Entonces era tener que quedarte en el penalito 24 horas, era tener que muchas veces pagar, pues por qué no decirlo, con favores sexuales para que no te golpearan, para que no te maltrataran los policías. Era el hecho de que si te querías bajar de la patrulla, pues tenías que agacharte, como ellos le decían, ¿no? Agáchate y sales. Y todo eso nos tocó. Hoy en día sí, es cierto, hay más apertura, hay más libertad, pero eso no indica que las condiciones cambien, ¿no? Yo soy una mujer trans que al día de hoy camino por la calle y cuando no me escupen me insultan. Entonces, se siguen viviendo estas vejaciones con más avances legislativos, con más avances en las leyes, pero eso no indica que dejemos de ser una población vulnerable a nivel social, poblacional, estructural y pues también dentro de nuestras propias familias. Pues mira, la ley de identidad de género autopercibida, yo creo que estuvimos casi 17 años en la lucha, no comenzó el día de hoy, comenzó hace ya algunos ayeres con el licenciado Irving Bonilla, quien fue la persona que generó el primer amparo, el amparo Regina, que fue lo que logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera una inconstitucionalidad y nos dijera a partir de ella, de este amparo, que se volvió una jurisprudencia, que ya no, en el 2018 ya no era permitido que las identidades tuvieran que llevarse a un juicio, ¿no? Y tenía que ser un cambio totalmente administrativo. A partir de ahí, bueno, hoy en día a nivel nacional son 21 estados los que lo tienen regulado, pero en el estado de Veracruz apenas el año pasado, el 1 de abril de 2025, después de casi 16 años de lucha, logramos, y no yo, no, logramos todas las colectivas, todas las vivencias y todos los sentires que se aprobara este proyecto de ley. Es un proyecto que abre la puerta a todas las identidades. La ley de identidad de género autopercibida en Veracruz es para todas las personas que transgreden el género, personas trans, hombres trans, mujeres trans, personas no binarias. Todas aquellas personas que transgreden el género pueden hacer uso de ellas. No hay un límite de edad. Hoy que está muy sonado este tema en redes sociales de lo que pasa en Querétaro, de lo que pasa en Guadalajara, bueno, hay que entender como poblaciones que fuera de la ideología que puedan tener en tu casita las personas que nos estén viendo, no, hay derechos humanos que son fundamentales, como el derecho a la identidad, y eso lo tenemos desde que somos infancias. Claro, las infancias no pueden ir solas, tocar la puerta y decir quiero hacer mi cambio, al menos en Veracruz el cambio de identidad se puede hacer con el acompañamiento de los dos padres, de uno de los dos padres o de la figura legalmente constituida que es el tutor. No llevan un permiso, van con el acompañamiento de ellos. Y también cabe aclarar que estas infancias no son sometidas a ningún tratamiento quirúrgico ni químico como se dice, ¿no? Y como se comenta, porque justamente muchas veces la ultraderecha es lo que maneja para poder votar todos los discursos que son referentes en contra de nuestras poblaciones. Es un trámite totalmente gratuito, de entrada hay que mencionarlo. Hace aproximadamente un mes nos llamaron de una comunidad en la que estaban haciendo un cobro todavía de 2.500. Obviamente ya se alertó a las autoridades, no te tienen que cobrar si eres una persona trans en cualquiera de sus variaciones dentro del espectro trans y vas a generar tu cambio. Lo único que tienes que llevar es tu acta de nacimiento, tu credencial de lector, tu CUR y un oficio en el cual tú le solicitas al registro civil porque hay una equivocación. Muchas veces van y escriben el nombre que tienen en su acta primigenia y piden que se haga el cambio. No, hay que solicitarle al registro que haga la rectificación del acta, ¿no? Y con eso es suficiente. Hoy en día ya se puede hacer, digamos, yo estoy en Jalapa, pero yo nací en Alvarado, puedo hacer mi trámite directamente de Jalapa. No se puede hacer un trámite si eres de otra ciudad, no hay esta jurisdicción, ¿no? Pero sí, si es a nivel estatal, en cualquier oficialía, en cualquier registro, puedes ir y generar tu cambio de identidad con estos 4 papeles: acta de nacimiento, CUR, identificación oficial y el oficio a mano libre, como bien lo decidas, solamente sí, solicitando que te hagan la rectificación. Y el caso de que seas infancia, obviamente no hay INE, simplemente hay el CUR, el acta de nacimiento primigenia, el oficio de rectificación y el oficio de cualquiera de las figuras que ya les mencioné, donde mencionan que le están dando el acompañamiento a la infancia.
Porque nos da certeza jurídica, ¿no? Y eso también no tiene mucho que sucedió. Apenas en el 2018, te digo que se hizo se tomó esta inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia. A partir de ahí se hizo un recorrido, 2024 y 2025, hubo paquetes de reformas a nivel federal. Primero fueron 17, luego fueron 28 leyes, tanto en Cámara de Diputados como de Senadores, donde se reformaron estas leyes justamente para que las personas que tuviéramos, de toda la población LGBT, pero sobre todo las personas que viviéramos dentro de la identidad trans, pudiéramos obtener esta certeza jurídica en el sentido de cero discriminación en espacios públicos, cero discriminación en espacios laborales, cero discriminación en espacios educativos, cero discriminación en servicios de salud. Hoy en día todo esto está penado, ¿no? También cabe mencionar que hay muchos estados que no lo han tomado la regulación de la mejor manera, pero pues a partir del 2027 al menos el Código Civil se vuelve nacional. Entonces ya va a ser una obligatoriedad de cada uno de los estados pues hacer uso de las leyes, y nosotros como poblaciones vulnerables podremos tener estas herramientas a la mano, ¿no? O en Veracruz tenemos pendiente, por ejemplo, la violencia por prejuicio. Pero aún así, si nos fuéramos a nivel federal, las mujeres trans ya somos parte de la ley de acceso a una vida libre de violencia, lo cual hace que si en algún momento nos asesinan, por ejemplo, ¿no? El tener justamente este cambio, lo que logra es que podamos entrar dentro del espectro del feminicidio. Hoy lo comentaba yo con una compañera trans, con una hermana trans. A veces la lucha ya no es tanto externa, sino interna. No me gusta mencionarlo, pero el trabajo o el activismo o la defensoría de los derechos humanos, pues como se dice vulgarmente, se prostituyó, ¿no? Muchas veces la ocupamos para poder ocupar espacios, para poder ser visibles, para poder hacer uso de ciertos beneficios dentro de... Y justamente eso lo que hace es que bota toda la lucha, todo lo caminado y todo lo que hemos logrado y los avances, ¿no? Sí, es lo llamado endodiscriminación, ¿no? Claro que existe, digo, a final de cuentas, el hecho de que seamos una población vulnerable no indica que no tengamos actitudes humanas, ¿no? Yo siempre menciono, y se va a escuchar feo muy seguramente, pero cuando a ti te enseñan que eres basura, te comportas como tal. Entonces muchas veces cuando eres una persona que vive en una situación de vulnerabilidad y de pronto escalas y estás al mismo nivel de toda la población que toda la vida te ha maltratado, ¿qué es lo que haces? Comportarte como ellos para poder encajar. ¿Y cómo encajas? Pues minimizando a todas las personas que están por debajo de ti. Claro que existe, no digo que sea todos, no digo que todas las personas lo hagan, pero claro que existe, y es algo que a muchos les da miedo hablar, es algo que muchos no quieren decir porque entonces ya te atacan. Las y los artistas de la comunidad LGBTIQ+, han transformado la historia con su talento y valentía. A través del arte han visibilizado realidades silenciadas, Derribado prejuicios y abierto espacios de libertad. Su obra ha sido refugio, resistencia y esperanza, Impulsando avances en la igualdad, la diversidad y los derechos humanos. Para mí ser visible es el primer paso para nombrar las cosas, para tener una existencia plena. Creo que es importante desdibujar los límites del imaginario, y ser visible es el primer paso para hacer eso, ¿no? No podemos imaginar un mundo más amplio que el que tenemos si no primero hacemos consciente todo lo que ya hay en él, y entonces empezamos a entender estas pequeñas diferencias e intersecciones. Creo que todos nos acercamos al arte por una cosa absolutamente personal. En mi caso, digo, trabajo a través del drag, entonces creo que no hay nadie que se acerque al drag que no tenga un deseo honesto de explorar en el género, ¿no? Creo que en ese sentido el arte siempre ha sido un refugio, una casa-hogar para un montón de disidencias históricamente. No sé si el arte puede sanar una herida per se, pero creo que el arte hace un primer paso, que es presentarle al mundo ideas,
y a partir de ideas, a partir del imaginario y el diálogo colectivo, podemos generar cambio sistémico. Y estos cambios sistémicos eventualmente tal vez no sanen heridas históricas, pero sí eviten que se sigan propagando, que esta herida deje de sangrar un poco y empecemos a crear un mundo donde la gente no crece con una herida a priori solo por ser diferente. Es difícil bajar a una sola emoción lo que me interesa generar con mi producción artística. Más bien justo creo que me interesa que el arte siga siendo un espacio confrontativo con el público. En ese sentido supongo que me gusta crear shock, me gusta que la gente se ría, me gusta que la gente se cuestione cosas. Adoro cuando el público sale triste de una función. Creo que históricamente el arte es un lugar donde podemos canalizar emociones que no asociamos con lo positivo, como la tristeza, como la ira, como la confusión, y experimentarlas en un espacio liminal, sano, donde nada nos va a dañar, pero es importante vivir también como esta parte del mundo que es más difusa, que es menos positiva a veces. Curiosamente, fue cuando comencé a hacer drag. Viví un proceso que cualquier persona trans creo que entiende muy bien, que es el de elegir tu propio nombre, ¿no? Para mí elegir artísticamente el nombre de Victoria Fantasmal fue la primera vez que hice un acto absolutamente identitario. Para mí fue como el primer paso para entender que identidad, que género, que existencia en el mundo es una construcción, y es una construcción que todo el tiempo estamos performando y reformando, ¿no? Creo que nadie tiene plena conciencia de quién es, plena conciencia de lo que dice, hasta que no comienzas a hacerlo voluntariamente. Entonces, para mí comenzar a hacer drag fue como un poco la primera vez que sentí que lo que decía resonaba, porque estaba hablando por, para y con mi comunidad. Creo que es importante que existan artistas LGBTQ más visibles, por la misma razón que es importante que existan fenómenos artísticos en general, ¿no? Creo que hay un lugar en el mundo para los artistas LGBT, pero en particular creo que el lugar que ocupa el arte en el mundo se está reduciendo drásticamente, ¿no? Estamos viviendo un momento de alza histórica de discursos de odio, de una mentalidad ultraconservadora, de ciertos movimientos que buscan erradicar a las disidencias, y creo que es importante que desde el arte sigamos hablando de estos temas, ¿no? Creo que nadie se acerca a consumir arte esperando que no le guste, esperando que el discurso no resuene con él, con ella, con ella. Entonces es importante que haya artistas queer visibles, porque nuestra existencia es un modo de protesta y es también, como dije hace un rato, un pequeño paso rumbo a un cambio sistémico más grande. Va a tomar tiempo, va a ser difícil, es complejo ser un artista queer, pero es importante que existamos. Es importante, sobre todo para las juventudes, que tengan personas queer mayores a quienes ver, que los inspiren a seguir existiendo. En este mes, sobre todo en junio, siempre hablamos como de la importancia de salir del closet, de ser visibles y audibles, pero específicamente en este momento histórico creo que es importante salvaguardar la integridad, sobre todo de las juventudes. Entonces, cualquier persona que quiera expresarse y que sienta que no está en el lugar o en el momento, es válido sentir miedo. Creo que cuando sientas comodidad, a veces es necesario cambiar entornos, cambiar dinámicas, cambiar contextos, pero buscar esa comodidad para expresarse. A cualquiera que tenga miedo le diría, hay movilidad, es real que la cosa cambia, tal vez no estás en el momento exacto, en este instante, en este lugar para expresarte, pero eventualmente vamos a llegar ahí, ¿no? Y es importante no perder esa perspectiva. Quizás no es este año, quizás es el que viene, pero no hay que perder la perspectiva. El arte ha sido una de las herramientas más poderosas para visibilizar las experiencias, los deseos, las luchas y las alegrías de la comunidad.
A través de la literatura, el cine, la música, la fotografía y las artes escénicas, ha logrado poner rostro y emoción a historias que durante mucho tiempo fueron ignoradas o silenciadas. Más allá de la representación, el arte crea puentes de empatía, permite reconocernos en la diversidad y nos recuerda que todas las personas compartimos la necesidad de amar, pertenecer y ser vistas con dignidad. Y en esta ocasión estoy presentando una fotografía sobre las drag queens, ¿no? Es un movimiento estético y musical, de visual, que está en la ciudad de Jalapa. Yo creo que tiene que tener una visualización muy importante, ¿no? Más allá del transvestismo, más allá del trabajo sexual, más allá de ciertos estigmas que ha tenido la gente que se transviste o que tiene un show en la noche. Yo creo que las drag queens en este momento en Jalapa están muy bien posicionadas en un evento de espectáculo, de show, de visual, que yo creo que es muy importante hacerlo visible en este momento. Esta obra nace de la pregunta que inicia esta exposición, que es cómo resistimos un sistema de género que oprime. Y para mí la respuesta pues es muy sencilla: por y con el amor, ¿no? Para mí el hecho de crecer en un hogar que abrazó mis diferencias y me hizo parte de un entorno sin hacerme sentir extraño, pues fue muy importante para poder defender mi identidad y quién soy. A día de hoy puedo decir que la fortaleza que tengo es por parte de mi familia y principalmente de la gran mujer que tengo aquí a mi lado, que es mi mamá, que ha sido la que ha defendido mi identidad desde siempre y abrazado en todas sus facetas y sobre todo apoyado mucho. Bueno, me gustaría con esta misma obra, en el gesto del abrazar, invitar a todas aquellas familias que tienen parientes o seres queridos que forman parte de la diversidad, que los abracen. Porque abrazar es el acto más hermoso que uno puede hacer por un familiar, sobre todo en un mundo tan hostil, ¿no? Si de por sí ya es hostil, no hay que hacerlo más difícil desde el hogar, ¿no? La diversidad sexual nos recuerda que existen muchas maneras de amar, sentir y vivir la identidad. Respetarla nos ayuda a construir una sociedad más humana, empática e incluyente. Las diferencias no son una amenaza, son una riqueza que fortalece a toda la comunidad. ¿Cómo debemos vestirnos? ¿Cómo debemos comportarnos? La diversidad sexual nos recuerda que existen muchas maneras de amar, sentir y vivir la identidad. Respetarla nos ayuda a construir una sociedad más humana, empática e incluyente. Las diferencias no son una amenaza, son una riqueza que fortalece a toda la comunidad. Supongamos que el género en nuestra cultura nos los han hecho aprender a partir de algo que es sí o no, es blanco o negro, es como prender o apagar la luz. Y la verdad es que no.
gracias a que tenemos como también todo una manifestación grande y extensa del ser, podemos entender también el género como algo que se transforma a lo largo de nuestra vida, así como nuestra identidad. Entonces, a mí me gusta más mirarlo como una escala de colores o como una escala, como un arco iris, ¿no? No hay un lugar a donde llegar necesariamente si no es lo que tú quieres, ¿no? Si durante toda tu vida estás en esa búsqueda y esa búsqueda te hace sentir cómodo, entonces no estás encajando en el binario. Eso es ser una persona no binaria. Sí, crecí con mucho miedo a hacer, a hablar, a pensar en voz alta. Actualmente ya no, pero sí crecí con miedo. Yo creo que las redes sociales tanto pueden ayudar a que un discurso sea fidedigno y se transmita de personas a personas, como puede también que los actos de violencia, las palabras y la discriminación se pasen de personas a personas. Creo que también depende mucho de nuestro criterio y depende mucho de nuestro círculo, como qué cosas son las que llegan a nuestro algoritmo. Entonces, pues yo prefiero alimentarlo con cosas buenas, la verdad. El transfeminismo nos viene a poner sobre la mesa la realidad de que el género no solo es una cuestión de mujeres, ni la violencia es solo una cuestión de hombres, sino todo lo contrario, ¿no? El género es esta herramienta que nos ha ayudado como a poder entender desde dónde las opresiones nos atraviesan. Por lo tanto, todas las personas, sean binarias o no binarias, sean cisgénero, sean trans, encajan dentro del sujeto político del feminismo. El transfeminismo solo lo viene a poner sobre la mesa. Entonces, la no binariedad y la transmasculinidad se activan desde el feminismo, desde el transfeminismo, desde el momento en el que tenemos un género, ¿no? Desde el momento en el que somos personas. Y pues nos funciona para entender cómo nos atraviesan las violencias y cómo nosotros podemos ser también agentes violentos o tener discursos violentos en algún punto. Que la lengua es un fenómeno vivo, que se transforma y evoluciona igual que nosotros, ¿no? Entonces la letra E ha sido utilizada como parte del neutro en muchos idiomas y precisamente en el español la E no es una novedad que se utilice para el género neutro. La diferencia es que ahora la acuñan las personas no binarias como parte de esa resistencia, como parte de el demostrar textualmente y ser visibles desde el texto, desde lo que vemos. O sea, la visibilidad está en lo que leemos y lo que escribimos. Entonces la E es una herramienta política para las personas que se identifiquen y vibren con ella, como para poder acercarse más a lo que es su identidad, ¿no? Que algo que se sienta más genuino. Pues creo que todo fue una cuestión paulatina, ¿no? En primera, pues yo soy de Orizaba. Orizaba es un lugar hermoso, pero muy conservador actualmente, todavía un poquito. Pero cuando yo me di cuenta que primero era una mujer lesbiana y después era una persona trans, pues sí, mi entorno fue pues hostil, ¿no? No precisamente porque alguien viniera y me dijera algo, sino porque en mi círculo jamás tuve cercanía con una persona de la comunidad y cuando la tenía era una persona pues que se escondía en el closet o que sus papás la violentaban. Y pues paulatinamente en mi entorno familiar y así pues fui un poco como introduciendo como mi manera de ser. Afortunadamente mi hermana pues también es de la diversidad, es una mujer trans. Entonces, pues ahora sí que no lo hice solo y paulatinamente también dijeran por ahí que la unión hace la fuerza. Mientras fui deportista, yo hice triatlón a nivel pues amateur, casi semiprofesional, y lo hice pues en la rama femenil todo el rato que estuve viviendo en Orizaba hasta 2017 me parece. Y pues puedo decir que el deporte es violento, el deporte es sexista y es así porque pues en un inicio pues el deporte estaba únicamente como libre para los hombres y pues estas dinámicas se fueron como
¿cómo se dice? Se fueron como binarizando las dinámicas, ¿no? Y cuando estás en el deporte, o puedes actuar como un hombre macho, o tienes que actuar como una mujer hiperfemenina, pero no hay lugar como para grises, ¿no? No hay lugar para estar en medio. Entonces, pues mi persona siempre fue un conflicto, ¿no? Como hombre trans actualmente no me ha tocado competir todavía como hombre trans, pero sí me ha tocado estar en espacios principalmente de alberca, donde comparto con otros hombres y comparto con entrenadores, y pues me enfrento a que me conocen también. Soy una figura conocida en el triatlón aquí en Veracruz. Entonces pues ha sido tomar fuerza para estar en esos espacios, para compartir un vestidor con más hombres cisgénero, ¿no? Como para compartir una alberca, como para dejar mi pecho libre, ¿no? Enfrente de la gente y no sentir pena. Y creo que pues por el momento, dentro de los espacios del deporte, no en la competitividad, pero sí en una alberca, estoy haciendo presencia, y siento que eso es importante. Porque cuando yo estaba niño, me hubiera gustado ver una persona trans y saber que teníamos posibilidad de estar ahí. Y así como es para mí, me gustaría que fuera también para mis hermanas trans, porque pues no me sirve de nada que el deporte funcione, ¿no? Para unos y para otros no. Yo quisiera que el deporte fuera un espacio seguro para todos, y eso es algo que es nuestra chamba como deportistas y como sociedad también. Como primer punto quisiera abordar como la cuestión de la colonialidad, ¿no? ¿Y qué es esto? Como este despojo de la cultura que ha habido a lo largo de los años y que sigue habiendo. Cuando un país que se siente más fuerte o más poderoso que otro llega a otro, pues la única manera de establecerse y de conquistar de manera mal llamada un país es desproviéndolo de toda su cultura, ¿no? Desarmando toda la cultura y la identidad que puede tener este país, ¿no? Entonces, o este territorio. Y pues eso pasó aquí en todo el continente, y eso es algo que desmanteló borró mucha historia. Y a lo largo de Asia, Norteamérica, América Latina, ¿no? A lo largo de todos los continentes ha habido culturas previas que han visto el género más allá de algo que es solo blanco y negro, hombre, mujer, sino como desde las deidades, ¿no? Tan solo aquí en México, la cultura maya, la cultura azteca, hay muchas deidades que ni siquiera tienen género. Durante muchos años, muchas personas de la comunidad LGBTIQ+ vivieron en silencio por miedo al rechazo y la violencia. Detrás de cada identidad hay historias de valentía y resistencia. Hoy sus voces inspiran a otras personas a vivir con libertad y dignidad. Porque nadie debería ocultarse para ser respetade o amade. Desde la parte económica creo que son múltiples, ¿no? Desde la inversión de una cuestión de educación, ¿no? A veces no hay el apoyo, hay una cerrazón, tanto en el contexto educativo como también en la parte laboral, ¿no? De pronto eso económico sí se ve mermado a diferencia de otras poblaciones, ¿no? Geográficamente en el estado creo que tenemos una variabilidad en contextos muy grande, donde no se tiene acceso a conocimiento, donde no se tiene acceso como a esa diversidad en cuestión de, pues sí, literal, de contexto cultural, de identidades, de orientación, y de pronto esa limitación hace que exista mayor retroceso, ¿no? En la parte geográfica. Personalmente, familiarmente hablando, creo que no ha sido difícil. Se ha tenido la apertura desde siempre en una cuestión bastante normalizada, ¿no? Desde quizá tíos, abuelos, mis propios papás. De pronto creo que el ambiente sí todavía sigue atacando mucho, y el ambiente no quemó a nadie, pero ambientes, por ejemplo, escolares, de los hijos, de la hija, creo que sí es complicado, porque la percepción sigue pegando de un inicio, ¿no? En lugar de conocer a las personas y no irte por una etiqueta de una familia homoparental o de una pareja de dos mujeres o de dos hombres, se van por esa percepción inicial y se deja de lado pues realmente conocer a las personas. Complicado sí,
En otros contextos, la verdad, no. Le diría que no se tarde. Hay una autora muy buena, la verdad no recuerdo el nombre completo, pero sé que empezaba con María, que decía al respecto, ¿no? Muchas veces la comunidad, por ese miedo, por esas resistencias, se tarda más en vivir los procesos de desarrollo. No me tardé tanto, quizá creo que sí lo viví muy acorde, a mis 16 años salí del closet, gracias a Dios, pero la realidad es que creo que el ambiente todavía estaba como en ese retroceso y sí me conflictuaba un poco, ¿no? El hecho de decir, yo estoy segura, pero mi entorno no, entonces me limito, entonces creo que podría decirle eso, no te tardes y sigue segura. Personas de la población con enfermedades raras. Tengo la fortuna de trabajar con enfermedades raras y creo que es un gran conflicto porque dejan de lado, por la atención a la enfermedad rara, que no hay una atención médica adecuada, se deja de lado esa satisfacción que pudieron o pueden sentir de sentirse acorde con su identidad o con su orientación. ¿Por qué? Porque un cuidador lo va a discriminar, porque los cuidadores no van a querer estar. Entonces hay mucho retroceso en ese aspecto y en otra población, los adultos mayores, ¿no? Como esta necesidad de estar acompañados, de pronto se deja de lado el quién soy por no quedarme solo. Teóricamente hablando, la identidad la ubicamos desde el año a los 3 años, ¿no? Y muchas personas dicen, no, no es cierto, no puedes desde ahí. La realidad es que sí. Y la orientación pues va a partir de pubertad, ¿no? Para arriba. Entonces la realidad es que a lo mejor en la infancia llegué a tener conflictos en la parte de la expresión. ¿Por qué? Por la ropa, lo ha comentado Malix o por ahí, ¿no? De pronto te sientes más cómoda con otra ropa, pero la otra ropa es de niño. Creo que hay mucha lesbofobia, sí la hay, como también hay homofobia, como también hay transfobia. Creo que no puedo limitar el hecho de que para mí sea más importante que la transfobia o la homofobia. ¿Por qué? Porque lo veo con amigues, ¿no? De pronto no me puedo ver solo a mí y ver la discriminación que me hacen a mí, vuelto a ver la de los demás. Y no estoy sola en esa discriminación, pero sé que debe de haber ese acompañamiento y ese acuerpar al otro y para que puedan estar conmigo. Creo que acuerpar es un término bastante humano, bastante real y bastante objetivo. Creo que hablar de otros términos ya son términos más institucionalizados, ¿no? En donde de pronto posiciones públicas ya no pueden estar, pero acuerpar creo que va más allá, va a estar del lado del otro, acompañar al otro, a la otra, al otro, sin necesidad de un protagonismo, pero también dando la fortaleza para que esa persona pueda continuar. Es como volverte el soporte del protagonista, porque al final de cuentas todos los necesitamos emocional y físicamente, ¿no? Creo que acuerpar a veces lo ubicamos más en un contexto de movilidad social, de estar ahí, ¿no? Pero no, también tiene que ver con echarnos montón en cuestión emocional cuando es necesario y no necesitamos una movilización social para poder acuerpar a las personas. Respetar todas las formas de ser dentro de la comunidad LGBTTIQ+, es reconocer el derecho de cada persona a vivir con libertad y dignidad. La diversidad nos enriquece y nos recuerda que existen muchas maneras de amar y habitar el mundo. Nadie debería tener que ocultar quién es para ser aceptado. Cuando estamos hablando de retos, avances y lo que nos hace falta en materia de derechos de personas LGBTQ+, es importante pensar, bueno, qué derechos y qué nos hace falta, ¿no? Bajo este sentido, es importante pensar hacia dónde o hasta dónde hemos logrado llegar.
Porque tenemos que tener en cuenta que no todos los derechos, por ser derechos, implica que las personas podamos gozarlo. Hay personas LGBTQ+, hay derechos que nos mencionan que todas las personas LGBTQ+, podemos acceder a ellos, pero para poder acceder a ellos necesitamos ciertos privilegios que son de clase, raza, orientación sexual, ¿no? Bajo este sentido, es importante pensar que hay algunas formas correctas que tenemos que ser y tenemos que manifestarnos en sociedad para poder acceder a esos derechos, ¿no? Bajo este mismo sentido de lo que nos hace falta, es también importante pensar en qué momento las personas LGBTQ más existimos, ¿no? Porque justamente parte de los derechos, o cuando se habla de la comunidad LGBTQ más, solamente se habla en junio, ¿no? Y parece ser que solamente las personas LGBTQ más existimos en el mes de junio, ¿no? Es cuando nos hablan a entrevistas, cuando vamos a eventos. Justamente no podemos dejar de existir que no sea en junio. No podemos salir en diciembre, no podemos hablar tal vez de un fin de año LGBTQ+, o un fin de año queer, no podemos hablar de un 14 de febrero queer, ¿no? Siempre necesitamos atender agendas de particulares, ¿no? Y siempre nos utilizan como un momento político dentro de las personas, ¿no? Es como, por ejemplo, existen ciertas instituciones de educación superior que forman o hacen eventos justamente que son temáticos particularmente para ese mes o ese momento, ¿no? Porque de ahí en fuera los derechos es lo que viene sobrando, ¿no? Los medios digitales o dentro de los medios sociales es muy importante la representación de las personas LGBTQ+, porque ayudan a que existan mundos posibles, ¿no? Si yo desde pequeño hubiese sabido que existen personas asexuales, existen personas gays, existen personas trans, me hubiese dado a entender que la heterosexualidad no es una regla, y eso hubiese ayudado, al menos a mi propia identidad, comprender que mi identidad no es solamente ser heterosexual, ¿no? Y en este sentido me hubiese librado muchos problemas. Y así como el ejemplo que doy conmigo mismo, el de un montón de personas más, ¿no? ¿Cómo existen personas LGBTQ+ que viendo cosas, temas, canciones, música que tienen que ver todo en torno a una cultura heterosexual, seguimos siendo LGBTQ+, ¿no? Bajo este sentido, esto es algo que dentro de la academia le llamamos heteronormatividad, ¿no? Cuando la normalidad de la sociedad se vuelve una regla, es decir, que ser heterosexual es una forma en que todos tenemos que ser, ¿no? Entonces, bajo esta representación en los medios de comunicación es muy importante ser muy crítico. Y en este sentido de ser muy críticos, tenemos que tomar en cuenta que todas las personas nos va a causar lástima, daño, heridas emocionales por pensar que no somos lo suficientemente heterosexuales para existir, ¿no? Porque cuando no cumplimos con esa regla de la heterosexualidad, bueno, ¿qué ocurre? Uno, pensamientos suicidas, suicidios, me sacan o me expulsan de la casa y pues si no, me matan, ¿no? Esa es la idea, o amenazas de muerte. Ahora, ¿cuál es la otra cara de la moneda de los medios de comunicación o esta representación? Actualmente sí, vivimos en un boom de representación LGBTQ+, ¿no? Ahorita es ya un poco, no digo que sea una generalidad, pero ya vemos un poco más de las expresiones de diferentes identidades y orientaciones sexuales. Pero ocurre un peligro con esto, que es crear una homonormatividad. ¿Qué significa esto? Crear una realidad de las personas LGBTQ+, que sea única. Es decir, si tú eres una persona gay, tienes una forma ya de existir de persona gay, es decir, no te puedes salir de ese molde. Si eres una persona trans, para ser una buena persona trans, tienes que cumplir con ciertos estereotipos, ¿no? Entonces, esa es como la desventaja que tiene esta representación en los medios de comunicación, ¿no? Si vemos que una persona gay, por ejemplo, quiere tener una relación poliamorosa, bueno, no, los medios de comunicación dicen que las personas gays y lesbianas y trans deben de aspirar a una relación monógama, ¿no? Entonces las realidades poliamorosas se quedan basadas o se quedan a un lado, porque justamente la representación que nos están dando los medios es que solamente dos personas se pueden juntar en este sentido, ¿no? Entonces, con esto me refiero que la homonormatividad crea y reproduce cuerpos que solamente van a ser
buenos y funcionales para la sociedad. En este sentido, una crítica que me gustaría hacer bajo este ejemplo es, por ejemplo, el matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario, si bien es un logro para las personas LGBTQ+, también funge como una regla restrictiva en la vida amorosa de todas las personas LGBTQ+. El matrimonio, bueno, citando a otros autores como por ejemplo Foucault, sabemos que esta idea del matrimonio es una institución para controlar los cuerpos heterosexuales. ¿Qué quiere decir esto? Que un hombre y una mujer se tienen que juntar para tener hijos y que estos hijos se vuelvan a juntar y se vuelvan a reproducir para seguir teniendo mano de obra para el Estado, mano de obra para los espacios, ¿no? Pero algo muy interesante en un principio es que las personas LGBTQ+ no podemos reproducirnos en este sentido estricto que menciona el matrimonio, ¿no? Entonces, una forma para poder absorber, porque al final del día el Estado, la sociedad no pudo terminar de matar a todas las personas LGBTQ+, es como decir, mira, ¿sabes qué? Te doy esta regla del matrimonio y para que seas un buen gay tienes que aspirar al matrimonio, ¿no? Tienes que aspirar a una familia, tienes que aspirar a ciertos modelos que justamente eran para las personas heterosexuales. Y es de una manera en cómo la cultura heterosexual está absorbiendo a las personas LGBTQ+. ¿Qué quiere decir esto? Que no te puedo matar, pues te meto adentro de mi cultura para poder controlar tu cuerpo dentro del espacio, ¿no? Con esto no quiero decir que el matrimonio igualitario o las familias diversas sea algo que debamos de evitar, sino que debemos de tener muy en cuenta de dónde vienen esas ideas y de dónde crecieron, ¿no? Porque justamente bajo esas mismas ideas o esas mismas reglas es que estamos reproduciendo el mismo sistema jerárquico, ese mismo sistema en el que nos está oprimiendo. Hagan de cuenta que es una forma de buscar ese mismo poder que nos hemos tratado de liberar de la opresión para volvernos también opresores, ¿no? Bajo este sentido, y ya creo que termino con esta idea, un ejemplo de esto tenemos la agenda LGBTQ+, por ejemplo, de los 80. En los 80 estábamos hablando de la cura del VIH, estábamos buscando la cura del VIH y de repente del 2000 al 2010, ¿qué pasó? Queremos matrimonio igualitario. ¿Qué pasó con esa agenda, no? ¿Qué pasó con esa necesidad de querernos absorber o estar dentro de esa sociedad heterosexual, no? Estábamos exigiendo derechos por salud y de repente cambiamos por derechos afiliativos, como por ejemplo el matrimonio. No está mal, pero el foco se pasó de un lado a otro. Cada derecho conquistado, cada espacio ganado y cada voz que hoy puede expresarse libremente existe gracias a quienes se atrevieron a desafiar el miedo cuando hacerlo tenía consecuencias. El orgullo no nació de la celebración, sino de la lucha. Y por eso sigue siendo una invitación a construir un país sin discriminación por su identidad, por su expresión o la forma en que ama. Porque una sociedad más libre para unas personas termina siendo una sociedad más libre para todas.